Saludos, ¿qué tal están? Noche de análisis y debate en Calle Ancha antes de darnos todos un pequeño respiro por Semana Santa. Hoy es jueves, final de mes, y hemos tenido pleno en el Ayuntamiento. Ha sido una sesión rápida con un tema principal sobre la mesa que no es poca empresa. Dar solución de una vez al tema de los temporeros y regularizar la situación de los migrantes de las campañas agrícolas. Pero hoy, noticia nacional, también tenemos que hablar de la bajada de la inflación. ¿Se notará realmente en el bolsillo de los albaceteños y por ende de los españoles? Sumario y debate. El Pleno Municipal de este mes ha evidenciado los flecos pendientes de la legislatura. Por 10ª vez, miembros del colectivo Sin Fronteras han pedido que sus propuestas en materia de migración sean tenidas en cuenta. Unidas Podemos lo ha defendido también mediante una moción que ha salido adelante. Llegan las inminentes campañas agrícolas y nadie quiere ver de nuevo imágenes como estas. Pero hoy en Calle Ancha la actualidad manda, tenemos que hacer números. La inflación frena en marzo al 3,3%, su nivel más bajo en 18 meses. Es la comparativa con el mismo mes del año pasado, cuando la energía se disparaba por el comienzo de la guerra, algo que ayuda a moderar los precios. Pleno y economía hoy a partes iguales en nuestro debate. Noche de jueves en Visión 6 Televisión, como ven, interesantísima y sin perder ni un minuto, pues como siempre les adelanto quiénes nos acompañan esta noche. Tenemos a Víctor Raúl López, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches y bienvenido como siempre. Buenas noches. Otro habitual, Antonio Martínez Iniesta, analista político. Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Por este lado del plato, Pepe Reina, expresidente de la FABA. Buenas noches. Buenas noches. Y también Jesús Corella, expresidente de la Agrupación Sindical Independiente. Buenas noches y bienvenido. Bueno, pues lo que decimos, esta noche toca hablar a partes iguales de lo estrictamente municipal y también de economía, porque la actualidad manda. Vamos a ir, si os parece, bueno, pues a repasar esa crónica del Pleno Municipal de este mes, de marzo. Pleno Municipal de marzo este jueves. Antes de empezar y por 10ª vez, miembros del colectivo Sin Fronteras han pedido que sus propuestas en materia de migración sean tenidas en cuenta. En anteriores ocasiones no solo hemos alertado sobre la grave situación de los derechos humanos de las personas temporeras en nuestra ciudad, sino que hemos pasado propuestas, estudios y proyectos y hemos tendido manos y puentes que tampoco han sido puestas en valor. Y desconocemos el plan de acción al respecto en la campaña agrícola de este año, que nos tememos que una vez más carecerá de plazas de alojamiento suficientes para las casi 400 personas temporeras. Un tema espinoso de difícil solución. Colectivo Sin Fronteras ha recriminado a la clase política no priorizar este asunto al que se llega tarde con la inminente campaña agrícola. Unidas Podemos lo ha defendido también mediante una moción. Que Albacete es una ciudad que sigue manteniendo un asentamiento que como sociedad debería darnos mucha vergüenza. Apoyar la campaña de la Iniciativa Legislativa Popular del Movimiento de Personas Migrantes Regularización Ya, para una regularización extraordinaria de personas migrantes en el Estado español. La moción ha salido adelante con votos a favor del PSOE, abstención de Partido Popular y Ciudadanos y 2 votos en contra. Creemos que es una materia tan importante y seria que donde se debe de comunicar y hablar es en las Cortes. No estamos a favor de la regulación masiva, pero sí de una ordenada y que, bueno, pues creemos que la inmigración es necesaria e importante en nuestra ciudad. El Congreso, en las 2 cámaras de las Cortes Generales, se debatirá, se reestructurarán los requisitos, se establecerán qué condiciones de arraigo, trabajo o lo que sea. Pero nosotros desde el Ayuntamiento también podemos hacer un papel esencial, que es el de informar a la ciudadanía y también el de sensibilizar para eliminar lo que todos hemos puesto de manifiesto esta mañana: los malos entendidos o las discriminaciones o el rechazo del sí porque sí. Pleno en el que Unidas Podemos ha solicitado también más transparencia y mejor actualización de la página web del consistorio y también un uso menos partidista de las redes sociales del Ayuntamiento. Una cuestión sobre la que el defensor del pueblo ha dado ya 2 toques de atención. El Ayuntamiento no asiste a una manifestación a no ser que sea este propio Pleno quien decida que va a una manifestación. Y las fotografías que acompañaban a esa publicación
eran fotografías del Partido Socialista, personas del Partido Socialista en su propia pancarta del Partido Socialista en esa manifestación del 8 de marzo. En ruegos y preguntas, el Grupo Popular también ha pedido al Gobierno de Emilio Sáez celeridad con el borrador de presupuestos. Bueno, pues ahí nuestra crónica del pleno de esta mañana y bueno, vamos a intentar ahora entre todos de extraer unas conclusiones más profundas. Víctor, no sé si te sorprende que esta cuestión por décima vez vuelva al pleno del ayuntamiento. No, lo que me da un poco de pena es que sea ahora, como llevo diciendo en tiempo, o sea que no es casual. ahora y prolongado también en el tiempo, realmente, pero, y la sociedad civil que al final lo lleva. Yo estoy realmente... Bueno, viendo algunas de las cuestiones que dicen, sí, ya lo hemos dicho aquí alguna vez, sí que es una competencia estatal, claro, el tema de la ordenación en cuanto a la aceptación de personas, de inmigración, etcétera, sí, pero Albacete en sí puede hacer muchas cosas para que no encontremos las situaciones que se vienen desarrollando y que ya son el día a día y que llevamos al menos los últimos 4 años sin hacer nada más allá de todo esto, pero quiero decir que se ha hecho bien poco en esta última legislatura y que creo que se pueden hacer muchas cosas, se puede ordenar y se pueden crear plazas para que esa gente esté en otro sitio y no en cualquiera de los que ya conocemos, de los emplazamientos que ya conocemos. Entonces eso sí que creo que es una cuestión que me da un poco de pena. Las otras son cuestiones, una vez más, yo creo que están forzadas por el momento, ¿no? El tema de inauguraciones a cada día 5 o 6 horas que haya y el tema de que se pidan los presupuestos ya por el PP, bueno, pues son medidas de presión de acuerdo a los tiempos en los que estamos, a 2 meses vistas de unas elecciones. Y como te digo, yo creo que 10 veces no está mal, pero que creo que ya se podría hacer algo. Realmente sí que se pueden hacer muchas cosas, no por tema de seguridad, digo, pero sí por tema de higiene, de humanidad, si se quiere, de que esas personas estén atendidas de otra manera. Y hay muchos ejemplos dentro de la comunidad, de la propia comunidad autónoma, de localidades que se han puesto en marcha a hacer todos estos trabajos sobre los temporeros y que aquí en Albacete o no se hacen o yo no lo veo como ciudadano, porque año tras año aguantamos pues situaciones de asentamientos que no ya quedan, que se aumentan en el momento de la temporalidad de trabajos agrarios, pero que perduran durante todo el año y que no vemos a la baja. Yo por lo menos en la mayoría de los casos de los que conozco, de los que se sitúan cerca de donde yo vivo, pues no están a la baja, más al contrario, es una forma de vida lo que se está creando. Al fin y al cabo también el común de los albaceteños se confunde porque dicen, bueno, esto se ha llevado al pleno, se aprueba, ¿no? El apoyo, digamos, a esta iniciativa legislativa popular para que se desarrolle en el Congreso, que lleva sus tiempos y tal, pero se aprueba, es otro brindis al sol o realmente vamos a hacer algo. No, la moción ese es el tema, como tú decías, es una iniciativa popular que sale de 700 colectivos y hay que dejar claro que el ayuntamiento no tiene competencia para ello, pero sí que, como decía María Gil, pues es bueno mostrar sensibilidad y sí que debería haber pues un tipo de plan de acción, un trabajo continuo que trabaje por esos asentamientos, que hay personas, hay seres humanos que malviven totalmente y no podemos dejar que acabe como acabó aquel asentamiento de la carretera de las Peñas durante años, que han mirado los dirigentes que han ido pasando por el ayuntamiento, que han sido varios, hacia otro lado. Y da la sensación, ¿no? Y Antonio, porque yo he estado en el pleno y da la sensación de que ese hastío sigue ahí, ¿no? Porque es algo incómodo, al fin y al cabo tampoco da votos, es como un tema ahí duro, ¿no? Ahora como se miden tanto las fuerzas, ¿no? Estamos en campaña electoral, pero sí que es verdad que parece que tiene que pasar algo grave, como estaba diciendo, como estalló aquel asentamiento de la carretera de las Peñas, de la manera que estalló, que todo nos sorprendió que asaltaran así, pero porque ya, sin querer justificar cómo lo hicieron y lo que hicieron, pero claro, malviven, como digo, y estallaron como tal, porque tienen una situación muy precaria. Entonces no podemos dejar llegar a ese punto, actuar antes, como digo, con un trabajo continuo, con un plan de acción, que se den soluciones, que se den alternativas, pero en el siglo XXI no pueden estar viviendo personas así. Yo tengo la sensación de que estamos todavía, bueno, pues con el problema encima y más, bueno, las campañas agrícolas están ya de forma inminente. Pepe. Yo no da votos, pero sí puede quitar. Quiero decir, los barrios, la Federación de Asociaciones de Vecinos desde hace muchísimo tiempo ha puesto el acento, ha puesto de relieve la importancia de tratar el problema de los asentamientos, pero es que estamos mezclando dos cosas. Una cosa son los inmigrantes temporales, que son a los que hacía mención en el pleno el colectivo de Inmigrantes Sin Fronteras, y otra cosa son los asentamientos permanentes. Hay que tratar de diferente manera las dos cuestiones.
El primero, los inmigrantes temporales que vienen como Aquí consecuencia... hemos hecho mucha pedagogía de eso, pero a veces hasta también se entremezclan. Uno a pie de calle lo ve. No, pero es evidente que en la época de recolecta de ajos o de este tipo de productos agrícolas hay una afluencia masiva de trabajadores del campo. En algunos casos están recogidos en determinadas zonas de las explotaciones, Barrás, Balazote y tal, y en otros se quedan aquí. Y luego hay otros que están aquí permanentemente. Y esos últimos que no llaman tanto la atención porque como no los vemos o están tapados por las tablas y las cajas, no llaman tanta la atención. Evidentemente los que se ponen de relieve ahora, o se van a poner de relieve ahora, son los que ha puesto, los que han tratado en el Pleno el colectivo Inmigrantes Sin Fronteras. ¿Por qué? Porque son muchísima gente que vienen en unas condiciones lamentables, porque los otros están en unas condiciones lamentables, pero ya las damos como por asumidas, que eso es que se puede vivir así, ¿no? Y además no se ven. Pero estos es que además eso es lo grave, ¿no? se concentran, no, pero no, que no lo quiero decir, se concentran durante un periodo de tiempo ahora y incluso se pueden producir situaciones beligerantes importantes como se produjo durante la pandemia. Yo creo que vale la pena, y bueno, ayer tarde, de hecho, como te comentaba antes, el Consejo Social de la Ciudad de Albacete, que es el órgano máximo de representación de entidades sociales y de participación de la ciudad, trató este tema específicamente. Es muy curioso que ayer se hablase entre los temas a tratar por el Consejo en el plenario. Con lo cual preocupa. Claro, por eso he dicho al principio que quizás no de votos, pero sí que puede restar. Sí. De hecho, hay barrios periféricos, hay barrios colindantes con los puntos de los asentamientos que están pues, en situación de beligerancia en algunos casos importante con el propio ayuntamiento. Por tanto, yo la propuesta que hago ya, y se viene haciendo desde tiempo inmemorial, no es solamente que se apruebe lo que se aprueba en el Pleno, que es verdad que no corresponde al ayuntamiento resolver el problema de los inmigrantes desde el punto de vista legal, pero sí la habitabilidad de los inmigrantes en la ciudad de Albacete. Eso sí es competencia municipal. Y es que ayer, además, hablaban de que había algunos temas y decían, bueno, es que había temas que, es decir, si tú hablas de un colegio, el colegio no es competencia municipal. Claro que no lo es competencia de la Junta, pero ¿a quién se dirige el vecino, el ciudadano de Albacete para reclamar ese colegio? Al ministro de Educación, tendrá que hacerlo a su alcalde, al equipo de gobierno municipal, para que éste a su vez lo traslade a quien corresponda. Pues esto es lo mismo. Sí, la perversidad esa de esto no es competencia tal, no, así no se puede hacer. Eso así no se puede hacer. Por tanto, ahora mismo hay un montón de posibilidades que permitirían un acuerdo municipal para resolver el problema de los 400 o 500 temporeros que se ubican en la ciudad de Albacete como consecuencia de las campañas agrícolas, pero también hay que actuar sobre esas situaciones lamentables que tienen los asentamientos permanentes, problemas de educación, problemas de servicios sociales, problemas de agua, problemas de evacuación, de todo tipo de productos. Eso supone una actuación, igual que ahora se está limpiando como consecuencia de la presión social que se ha hecho. El tema de los mosquitos y el parque el tramo que hay de aguas abajo del cementerio, porque ahí se generaban plagas de mosquitos, que era otro problema. Bueno, esto es un problema y lo tiene que resolver el ayuntamiento. Insisto, hablo desde el punto de vista de la infraestructura. Otra cosa distinta es el tema de la legalidad, claro, eso es un tema nacional. Jesús, sobre el pleno de hoy. Yo y la única moción que había, claro. Como aquí ya se ha dejado bien claro que es una competencia nacional, el tema de la migración y de las regularizaciones masivas y todas estas historias. Lo que pasa es que yo creo que el ayuntamiento debería de ser también un poco egoísta en ese sentido, y si verdaderamente mira por sus ciudadanos, ya no solo por los barrios colindantes a los asentamientos, sino por el ciudadano en general, porque existe una normativa de manipulación de alimentos y estos temporeros vienen a manipular alimentos, vienen a recoger las cosechas. Luego, tenerlos en esas condiciones es un poco mirar a la luna y decir no me quiero enterar de nada. El ayuntamiento debería de articular medidas para que esta situación no se dé y en colaboración con los contratistas buscar la fórmula para que todos estos temporeros que vienen todos los años, que el problema es muy viejo, y mantener unos alojamientos para estas personas en condiciones sanitarias e higiénicas adecuadas, no la situación que se está dando. Le evitamos a los barrios colindantes el problema, le evitamos a la ciudadanía en general y hacemos un gran favor también al tema sanitario de la manipulación de alimentos, porque se están recogiendo las cosechas que se van a repartir por toda España, con lo cual esto no tiene demasiado sentido ya
tenían que haber tomado alguna medida y buscar la fórmula para que esta gente esté en condiciones. Son trabajadores. A lo mejor por su cultura y por su forma y de la manera en la que vienen, pues es posible que estén acostumbrados a ese tipo de vida, pero aquí eso en nuestra sociedad no se debe de permitir. El ayuntamiento, por temas humanitarios y ya un poco egoístamente y pensando en la ciudadanía, debería de buscar ya una solución. No sé si sentís que, bueno, a lo mejor, bueno, esa es la inquietud del equipo de gobierno, si esto lo ha dejado en última instancia, porque es lo que decimos, esto no luce, no quiero ser demagoga, pero bueno, pues esto no luce igual que otras cosas, y si llegamos tarde, no sé si... Y además, ¿quién está detrás de esto? Unidas Podemos, que es lo que hemos dicho, últimamente el Partido Popular Municipal está haciendo algo de oposición porque, bueno, pues a ellos se debe, pero Unidas Podemos lo ha hecho durante toda la legislatura y este ha sido uno además de sus temas. Pero sí que se está dejando hacer y corremos peligro por las dos situaciones que se plantean, que decía Pepe. Una es la de los temporeros y otra el dejar vivir de esta manera. De cualquiera de las dos maneras lo que se está haciendo es una mirada hacia otra parte y dejando a muchas familias que vivan de cualquier manera y que ese tiempo que viven les haga conseguir una serie de derechos que nos pueden generar a corto y medio plazo. Bueno, ya a medio plazo seguro que no lo están generando y a corto pues puede llegar pues situaciones en las que sea muy difícil levantar ese asentamiento. Es decir, crean una serie de derechos de suelo, de propiedad, cuando no la hay, que por legislación es al final muy complicado eliminar ese asentamiento. De otra manera, además, estás permitiendo, mirando para otro lado, permitiendo que trabajadores malvivan, sin luz, sin agua, sin saneamientos. Y ahí sí que tiene mucho que... Yo cuando habláis, sí, vale, que una cosa es la inmigración y otra es que tú permitas que la gente viva en tu ciudad de una manera que no debe ser así. Nos vamos a cualquier sitio de Europa donde va inmigración, de la nuestra muchas veces, y al menos tienes casas prefabricadas con todos los saneamientos, etcétera, legalizados. Y eso es algo viable en Albacete, por supuesto en cualquier lugar de España, pero en Albacete sí. Cuando no se hace eso y se deja poner una serie de cartones, enganchar a la luz, enganchar al agua y hacer las necesidades donde uno quiera, pues al final eso crea una serie de derechos y una forma de vida que antes o después nos dará problemas a los demás. El problema del agua y el abastecimiento, volviendo un poco a lo que está diciendo, creo que es importante. Como se acaban de ver las imágenes, mientras hablaba Víctor, las imágenes que se estaban viendo y se te cae al suelo. Y te preguntas, pero bueno, ¿esas imágenes son de Albacete? ¿Eso es Albacete? ¿Ese es el Albacete que queremos? Eso lo que no se puede hacer, como bien decía Pepe, no se puede asumir como una realidad, eso que no se puede permitir. Y es que también ahí vienen familias. Ahí hay mujeres, hay niños y viven en condiciones infrahumanas en Europa, en España, en Albacete. No se puede consentir. Lo que quería decir es que el agua y el saneamiento me parece que es fundamental. Yo es que además recuerdo, es decir, aquí llega la feria y acuden miles y miles de feriantes a divertirse y nadie duda de la competencia municipal en colocar misionarios, colocar aseos, colocar agua, duchas si es preciso para que los feriantes se puedan cambiar. Escucha. Imagínate, bueno, al lado de la facultad, tú vives, ahí se ha habilitado una zona ya hace unos años para que todos los que vienen en caravana pues tengan un lugar para asentarse. Claro. Y eso es lo normal en cualquier ciudad. Pues lo mismo se debería hacer para estos casos, es lo que estoy diciendo, aunque sea a través de contenedores prefabricados. Hay muchos sistemas. Pero desde luego el que no me parece es lo que dices, ver esas imágenes en un Albacete. Eso supone una permisividad un tipo hasta de esclavitud laboral totalmente. Está todo permitido. Dejar a Pepe que continúe, que tenemos que seguir. No, tampoco tiene mayor importancia. La cuestión es, como tú dices, que hay sistemas ahora mismo, tipos de infraestructuras portátiles que tú puedes colocar. Y por eso he dicho antes que me parece que no es un tema puntual del Ayuntamiento de Albacete actual. Esto se viene arrastrando de tiempo inmemorial. Por tanto, y puesto que ya se ha aprobado lo que supone una unanimidad, entre comillas, por parte del equipo de todos los representantes del gobierno municipal para resolver el problema en la medida de lo posible, hacer una propuesta de llevar a cabo medidas independientemente de quién sea el ganador de las elecciones. Es que ese problema, insisto en lo que he dicho antes, y no es ninguna tontería. Esto no da votos porque los votantes, la mayor parte de ellos no votan, pero sí puede restar votos. Muy buena esa puntualización. Esto es una situación crónica. Y desde luego la están haciendo crónica, que las condiciones de vida de la gente que vive en Albacete, ya no voy a decir ciudadanos,
de la gente que viene en Albacete no es competencia municipal, es absurdo. Claro. Pensar así es absurdo. El ayuntamiento ya hace años que debía de haber tomado medidas en colaboración con los contratistas, no digo que no, sí, para que se prevean todas esas necesidades de habitación que tengan estas personas y sus familias que vienen a trabajar aquí, a Albacete. Lo que no tiene ningún sentido es que pasen los años y siga sin resolverse. También era crónico no meterle mano, digamos, a la peatonalización, ¿no? Y al final se, sí, pues se ha abordado. Sí, bueno, sí, pues digo, tenemos esto que también dice mucho de nuestra ciudad. Pero Patricia, es sencillo de resolver digo esto, es que al final sí que hay una competencia local ahí. Y sitios donde colocar, sea de la manera que sea, de forma prefabricada, edificios completos, albergues, lo que sea, pero que estén en circunstancias normales y racionales para que la gente pueda vivir. Rápidamente, antes de irnos a la pausa publicitaria, otros de los asuntos, bueno, ha sido un pleno realmente rápido. He visto poca prensa por allí, mucha ya la sigue online, que me consta que a través de YouTube, bueno, pues siguen la sesión plenaria. Ha durado el pleno algo más de una hora, esto es inédito en el Ayuntamiento de Albacete. Yo he notado a los políticos ya con la mente puesta en otras cosas, el tema además no les era cómodo, pero aún así en ruegos y preguntas hemos visto otra vez a Unidas Podemos, boom, dando leña, como se suele decir, ¿no? También el Partido Popular reivindicando, bueno, pues esos presupuestos ya de una vez, que no les falta razón. ¿Qué pensáis también de lo que ha comentado Unidas Podemos sobre ese uso partidista de las redes sociales del Ayuntamiento? Bueno, pues nosotros hemos hecho un chequeo, hemos hecho scroll, como dicen ahora los modernos, y bueno, pues ocurre y bueno, pues es así. Pues una más. Quiero decir, no pilla de susto a nadie. No, por eso lo hacen. Eso se hace, desgraciadamente. Lo que hay que hacer es denunciarlo y si entramos en campaña y esto se sigue haciendo, pues denunciarlo ante la autoridad competente y tratar de que se evite, ¿no? Esa ventaja. El defensor del pueblo, bueno, ha dado dos toques de atención en concreto sobre esta cuestión. Sí. No se debe nunca permitir politizar una institución. No. Una institución en la cual, pues, si hablamos del consistorio, que es de todos los ciudadanos de Albacete, nunca puede verse politizado. Pero bueno, yo no sé si... A ver, a mí me da la sensación de que el otro día creo que hablábamos de algo de esto, es decir, las campañas mediáticas de cada partido las establece pues un community manager y piensa y utiliza todas las claves necesarias para poder trasladar a la opinión pública con la mayor rentabilidad posible los beneficios para el partido que las propone. Hay que cuidar ciertas líneas que, como tú ya sabes, no pueden sobrepasar. Pero lo que quería decir es que me da la sensación de que se hace de manera anárquica, quiero decir, que no sigue unas pautas administrativas, no sigue un procedimiento, pero no lo sigue, a lo mejor soy ingenuo en ese sentido, no creo que lo hagan voluntariamente, quiero decir, a la campaña sí, pero no el procedimiento, que dejen de hacer el procedimiento para beneficiarse ellos, sino que la campaña de redes sociales, ahora el TikTok, este tipo de historias, eso se hace. Yo me da la sensación de que la persona que proporciona el método lo hace, pero claro, como tú bien dices, debe haber alguien que tenga conciencia de quién es el responsable de la institución y cómo se debe hacer en la institución. Y la única manera de parar ese tipo de actividades, si es que se lleva a cabo, efectivamente, es dando a conocer mediante la denuncia correspondiente que eso no es correcto. Igual que no se pueden hacer adjudicaciones de contratos a dedo de manera maniquea sin llevar el procedimiento adecuado, que también se hace en muchas ocasiones, en unos casos apelando a la urgencia de ciertos temas y en otros simplemente por inercias, que es verdad, que muchas veces por inercia, para resolver un problema no es que estés pensando en beneficiar al adjudicatario, sino que resulta que te viene una necesidad imperiosa, lo plantea y dices, coño, si es que este es el que me lo puede proporcionar, y luego dices, coño, si es que no he seguido el procedimiento adecuado y por tanto puedo incurrir en incumplimiento de contrato. Jesús, ¿que te ríes? Yo creo que no, yo sí que no voy a pecar de ingenuo. Yo tengo claro que en esta situación, lo mismo para el Partido Socialista que el Partido Popular, que el resto de los partidos, aquí todo vale. Y no hay más historia, eso es lo que hacen. Son conscientes plenamente de la utilización de la institución en ese sentido y punto, y lo van a seguir haciendo. Y ojalá se pudiera poner reglamentar de alguna manera, con algún tipo de sanción con resolución inmediata, claro. Pero esto lo vemos en esta campaña, lo veremos en la siguiente y en todas las venideras. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, si os parece. No se muevan, que regresamos enseguida para hablar además de la economía del bolsillo. Hasta ahora.
Noche de jueves en Visión 6 Televisión, por si se incorporan ahora, bueno, pues cambiamos de tercio, dejamos lo estrictamente municipal, ese pleno de esta mañana celebrado en el Ayuntamiento, y vamos a hablar de economía porque, bueno, la actualidad manda, titulares nacionales, vamos a verlos en el siguiente vídeo, es cortito y enseguida entramos al debate. Es el dato económico del jueves. La inflación frena en marzo al 3,3%, su nivel más bajo en año y medio, una bajada marcada principalmente por el abaratamiento de la electricidad y de los carburantes. La comparativa con el mismo mes del año pasado, cuando la energía se disparó por el comienzo de la guerra, ayuda a moderar los precios con fuerza. Pero, ¿qué pasa con la cesta de la compra? La inflación se desploma con efecto estadístico sin que se alivien los precios. Es el efecto Ucrania, es decir, la comparativa con un mes inusual para los precios que desvirtúa la serie. Bueno, tenemos la tremenda suerte en Visión 6 Televisión, en Calle Ancha, de tener, bueno, pues a un catedrático en economía aplicada para desglosarnos. No queríamos profundizar mucho en temas, en líos, en cifras, arriba, abajo con ese vídeo. Tradúcenos esto, Víctor, un poquito. Vamos a ver si soy capaz de que lo entendamos de forma rápida. El vídeo estaba, no quiero ser muy técnico hablando, el vídeo estaba muy bien llevado, os felicito porque habéis incidido casi hasta mejor que en el propio INE, en la pequeña nota de prensa que se hace pública hoy a las 9 de la mañana, como está establecido en el calendario, que recuerdo que esto va a pasar solo en las elecciones, digo porque va a haber suerte, entre comillas, para el gobierno actual, porque queda solo otra situación de este tipo que se va a dar en abril, porque la de mayo, está siempre pronosticado el calendario, va a ser en 30 de mayo, con lo cual las elecciones ya van a haber pasado, que es el 28, que podría ser donde empezar a ser de otra manera la inflación. ¿A qué llamamos inflación? Realmente es un compendio de precios entre un montón de productos, cerca de 500, con los que se hace un índice, un valor final que se genera, pero es una comparativa de año a año. Por eso al señor presidente del gobierno se le tuvo que recordar en enero que eso de la variación intermensual está muy bien, pero no tenemos noticias. Lo que se hace es una comparativa de mes sobre el mes anterior. ¿Qué ha ocurrido este mes? Bueno, todos los analistas lo sabíamos, que iba a bajar el efecto del año. No, otra cosa es la inflación. Voy a tratar de explicarlo muy sencillo. El año pasado, en marzo, recordemos todos, acababa de empezar la guerra, el barril de petróleo pega el petardazo, la electricidad se pone por las nubes y eso lo sufrimos directamente. Ese tipo de inflación que se genera en febrero a finales, todo el mes de marzo está disparada. ¿A cuánto llegó? Pues no lo recordamos si no lo miramos, pero si lo analizamos y entonces empezamos a darnos cuenta de lo que ha pasado, ha sido un 3% en un solo mes, un 3%. Esto no pasaba desde los años 80 a principios. Es una barbaridad. Fijaos que ahora mismo estamos diciendo que todo el año es un 3,3, ahora voy con esa cantidad. Pues en solo un mes, el año pasado, en marzo, ese marzo fue el 3%. Claro, todos sabíamos que cuando llegara este marzo, la suma de todos los crecimientos, todos los demás han sido afortunadamente inferiores, iba a dar una situación, veníamos aproximadamente del 0,8, 0,7, incluso algún efecto negativo hemos tenido, del menos 0,2 en rebajas en enero, es decir, veníamos de una situación ya bastante tranquilizada en cuanto a este efecto. Aunque hubiera sido el 0,8, 3 menos 0,8, ¿cuánto es? 2,2. Aunque hubiera sido el 0,8, habría bajado bastante, 2,2. Estábamos en el 6, eso hubiera significado que nos hubiéramos puesto por debajo del 4. Pero es que no ha sido el 0,8, ha sido un poquito mejor, y ahí está la buena noticia, si se quiere, un poco mejor que en febrero, 0,4. Buena noticia, y los que nos están viendo lo más claro, esto se va a traducir en algo al bolsillo, que es lo que nos importa a todos, a ellos y a mí. Vamos con la otra parte. La otra parte es, estamos hablando de la inflación total, todos los productos. Ahora hay una inflación que nos preocupa mucho más desde la guerra, desde el año pasado, que es si quitamos el tema de energía y si quitamos las materias primas, o se llama estadísticamente productos no elaborados, fundamentalmente alimentos no elaborados, es decir, las materias primas, es decir, cereales, etcétera. Bueno, con lo que se genera la cesta de la compra del día a día, si quitamos eso, a eso se le llama subyacente, inflación subyacente.
Y esa otra es la que diría que, quitando la luz, la electricidad y, como he dicho, las materias primas, esa es la otra la que me da el día a día de los productos que voy a consumir, los huevos, la leche, todo esto. Entonces, eso está ahí, en lo que queda, en lo que no es subyacente, en lo que no es ahí, eso es lo que llamamos subyacente. Y ahí tenemos un problema, porque esa no ha dejado de crecer desde el año pasado. Incluso en marzo no fue para nada, fue un mes bastante liviano el año pasado en marzo, porque no había dado tiempo. Es decir, hay una consecución clara que es la gasolina me sube, entonces sube el transporte y entonces por eso encarezco. ¿Tiene el gobierno herramientas para controlar eso, la subyacente? Porque bueno, dicen, es que la excepción ibérica ha ayudado mucho, ha sido un buen instrumento, con las energías tal, pero la cesta de la compra se puede hacer algo. La primera y fundamental es que parece que el boom de los precios energéticos ha pasado. Es decir, eso sí que parece que es un hecho, que estamos a la baja, claramente, en toda Europa y fundamentalmente en España, con la excepción ibérica, con todo lo que se hizo en ese trabajo. Es decir, el barril de petróleo está más barato y hoy cualquiera que echa gasolina está a un precio mejor que en estos meses de atrás, incluso sin la rebaja, que fue otra de las medidas que hizo el gobierno. Es decir, eso ya es un hecho y eso ya está pasando. Ahora hay otro efecto rebote, que por eso decía al principio, en abril, porque el año pasado el rebote fuerte en la subyacente fue en abril. Porque claro, cuando todo subió en la energía, luego se pasó, por el efecto que he dicho de cadena, se pasó al resto de productos. En abril, el año pasado, en la subyacente subió un 1,8%. Ahora mismo estamos en subyacente subiendo un 0,7, 0,6, por ahí. Deberíamos estar ya en negativo o a cero. Eso no está pasando de momento. Pero lo normal es que el mes que viene al menos baje un punto. Del 7,5 fácilmente se puede pasar al 6,5. ¿Qué quiere esto decir? Que lo más probable, si todo sigue como está, es que poco a poco se normalice las dos inflaciones. Y que la general estemos al final de año en torno a un 4%, incluso por debajo de eso. Ahora mismo es factible. Y además el gobierno va a tener la buena suerte, si quieres, que todos los mejores datos de inflación los va a tener cuando son las elecciones. Exacto. Ahí vamos. Bueno, pues gracias, Víctor, por haber triturado un poco, porque es que esto es necesario, hacer cátedra aquí en Misión 6. Ahora a ver qué decimos los demás. No, pues lo que nos toca opinar, Antonio. Bueno, yo esta mañana, viendo los titulares, como cada mañana, ¿no? Y te das cuenta de la manipulación muchas veces que hay de las cosas, ¿no? La inflación ha bajado. Falso. La inflación ha subido menos, pero en marzo no han bajado los precios. En marzo ha subido los precios y han subido un 0,4%. Y ves números y dices, y entras a ver números y dices, la acumulada desde el 2019 es el 15%. Brutal, brutal. Como bien decía Víctor, la subyacente interanual sigue siendo del 7,5%. Otra barbaridad. Cada vez... Y has metido el dedo en la llaga, ¿no? Diciendo, bueno, esto se puede controlar. ¿Qué se está haciendo por controlar la inflación? No se está haciendo nada. Cada vez tenemos familias más vulnerables, cada vez tenemos familias más en riesgo de exclusión social. Es decir, es preocupante, muy preocupante, porque aquí no se ha hecho nada. Aquí sí es verdad que ha subido menos, pero ha sido por la guerra de Ucrania, que como bien ha explicado Víctor, en marzo del 2022 se disparó la inflación por los productos energéticos, combustibles, electricidad, tal. Eso en marzo sí que es verdad que han disminuido y es lo que ha hecho que la inflación crezca menos, pero la cesta de la compra sigue costando más y hay que trabajar por controlar esa inflación porque cada vez somos más pobres. Por este lado, Pepe. A ver, parece un tópico, pero hay que también comparar. Quiero decir, la inflación en España es la que es, sin entrar en matices porque desconozco en las profundidades y los tecnicismos que se utilizan a la hora de valorar la evaluación. Es evidente que en el resto de Europa la inflación, perdón, no me sale la palabra, está disparada y tenemos que poner en valor aquellas cuestiones que el gobierno ha llevado a cabo para intentar rebajarla, pese a que eso no haya sido suficiente y, como dice Antonio, pese a que suponga que la cesta de la compra sigue estando, bueno, yo creo que en esta etapa que vamos a entrar, como decía Víctor, me da la sensación de, por un lado, el acuerdo ibérico sobre la utilización de la energía, creo que ha permitido rebajar sustancialmente todo lo relativo a la inflación en ese ámbito, ¿no? Pese a que la guerra de Ucrania disparó todas las... Ahora creo que se ha prorrogado
hasta el mes de diciembre ese mismo acuerdo, con lo cual podemos seguir beneficiándonos de esto. La deducción del IVA parece que no ha supuesto, pero eso también parece que se veía venir, porque es que en esto la picaresca, y no vamos a entrar en detalles de la relación consumidor con el transportista y con el distribuidor, pues es muy complicado, ¿no? Pero si nos planteamos que hay ciertas variables que nos pueden permitir cierto optimismo, pues quizás, a lo mejor, si a partir de ahora ese optimismo me refiero barajando datos racionales, pues quizás en 2 meses esa situación que se produce en la cesta de la compra, que al fin y al cabo, en lo que todos los datos, yo el otro día lo decía cuando hablábamos de que el PP había intervenido en el Pleno, o ha hecho moción, utilizando sobre si había 89 millones, si se utilizaba. Es que la gente no sabe mucho de si ha subido un 3%. Creo que son cifras, pero el tema es, cuando tú vas a comprar, si tú comprabas antes con 100 euros, hacías una cesta para la semana, y ahora no la puedes hacer y te cuesta 150, pues lo único que sabes es que, sea lo que sea, es que te cuesta 50 más, ¿no? Sí, sí. Si como consecuencia de ese tipo de actuaciones del intervencionismo estatal va a permitir o puede permitir que ese optimismo, entre comillas, razonable, debido un poco a la situación económica, en un par de meses permita que al menos la cesta de la compra no siga subiendo, yo creo que es importante. Y lo que tenemos que trasladar, si eso es así, insisto, porque no tengo datos ni tengo conocimiento suficiente como para poder opinar acerca de si la situación de futuro, porque muchas veces las predisposiciones que hay previas en un tiempo luego cambian, hay una variable que por lo que sea cambia e invierte los procesos, ¿no? Pero con los datos que ha dicho Víctor, parece y se percibe en este momento que al menos se ha parado. Esa es la percepción que yo tengo como consumidor. Ya no digo como analista porque no tengo ni puñetera idea, pero como consumidor sí. Por tanto, si la intervención del Estado en las diferentes acciones que ha llevado a cabo el tema del acuerdo ibérico, el tema de la reducción del IVA, el tema, como bien decías, de la aportación a los particulares para el consumo energético, echando dinero al coche con la reducción correspondiente, eso ha parado un poco y a partir de ahora, según lo que dice Víctor, que yo insisto, no tengo ese dato, la perspectiva puede ser favorable, bienvenida sea. Yo creo que en estas cosas es que muchas veces entramos en análisis y lo que tenemos que transmitir es no sensacionalismo ni negativo ni positivo, sino un poco con ciertos elementos racionales, generar a los oyentes, a los televidentes, bueno, pues que, mira, parece que efectivamente la gasolina ya no está disparata, ya la guerra de Ucrania sigue, porque ya no hablamos de la guerra de Ucrania, curiosamente hablamos solamente del IPC, ¿no? Entonces, bueno, pues que la guerra de Ucrania sigue existiendo, por desgracia, y que los resultados, las consecuencias de la guerra de Ucrania, lamentablemente van a seguir un poquito así, pero ya no tan dramático como hace un tiempo. Vamos primero con Jesús. Bueno, yo tengo claro que la inflación es un fenómeno global y la verdad es que he escuchado muy atentamente a Víctor y para mí es la autoridad en esta materia. Entonces, yo voy a opinar como sufridor que soy de la inflación. La verdad es que yo veo que la inflación de alguna manera se focaliza, porque no es lo mismo la inflación en Madrid que la inflación en Albacete. Yo me voy a Madrid a pasar una temporada con el sueldo de Albacete y acuso la inflación que no veas. Y viene el de Madrid a pasar una temporada en Albacete y acusa menos que yo la inflación que he visto en Madrid. Claro, entonces esto, la clave está en que el fenómeno es global, no es muy difícil de controlar, está claro, pero ¿qué está haciendo el gobierno para que los sufridores, los ciudadanos, cada vez acusemos menos esta situación? Yo creo que no está haciendo nada, porque básicamente lo que ha hecho con el IVA no tiene demasiado sentido. Yo creo que quita el IVA de todos los productos alimenticios y asunto resuelto, porque lo que hay que hacer es bajar la fiscalidad. ¿Para qué? Para que el dinero que ingresamos de nuestro salario todos los ciudadanos tenga otro valor, ¿no? Pero claro, el secreto no está en ir dando 200 euros por aquí, 300 euros por allá, que en el fondo es comprar voluntades. Lo que hay que hacer es algo generalizado, bajar la fiscalidad para que el dinero valga más.
y incentivar a las empresas, incentivar la creación de empleo. Ese eterno debate también que está ahí, ¿no? Subyacente también. También quiero decir que el intervencionismo dentro del mercado yo no lo veo. El gobierno está interviniendo en el mercado y yo creo que es un error. Al mercado hay que dejarlo que se estabilice poco a poco él solo. La intervención debe ser muy excepcional. Por ejemplo, yo puedo dar aquí un detalle al que he tenido conocimiento, pero que sin embargo no se oye en ningún medio de comunicación, ni en ningún periódico, no se habla de ello. En estos momentos tenemos un desabastecimiento en las farmacias de medicamentos específicos de enfermedades crónicas. Y claro, uno se pregunta por qué está ocurriendo esto. Faltan medicamentos para la diabetes, faltan medicamentos para la tensión arterial, faltan medicamentos para la migraña, o sea, muy necesarios, que además va a ocurrir que personas que tienen estos problemas, por la falta de medicamento, van a tener que coger bajas laborales, con lo cual eso implica más gasto. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Intento informarme y me entero que ha intervenido el gobierno topando los precios que han hecho las farmacéuticas. Como no quieres pagar el precio que te estoy pidiendo, me voy a venderlo a Francia, Inglaterra, Alemania, a otro lado. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ese medicamento no está entrando en España y eso está ocurriendo. Y si no, lo podéis hacer, entrevistar a los farmacéuticos. Nadie dice nada, todo está silenciado. Solamente el ciudadano que tiene ese problema a la hora de ir a la farmacia y no encontrar el medicamento que necesita es el que lo está sufriendo. Pero parece que hay un hermetismo total a estas cosas y yo por eso opino que el intervencionismo dentro del mercado a la larga es contraproducente, debe ser muy limitado y en situaciones muy especiales. Pepe, cabeceas. Claro, porque me parece que en situaciones como las que se han producido, el intervencionismo del Estado debe ser fundamental. Es decir, cuando hay una crisis económica tan dramática, pero no lo digo yo, es decir, yo no sé mucho de economía conceptualmente hablando, pero históricamente he estudiado la crisis del 29, históricamente hablando, y el intervencionismo del Estado fue la leche. He dicho el intervencionismo del mercado. Yo creo que ambas cosas no son del Estado. Del mercado. No, es que no son incompatibles. Es que lo que se refiere, Jesús, es las consecuencias, ¿no?, de ese intervencionismo. Sobre el mercado en aquellos aspectos que hay una descompensación absoluta. No sé lo que acabas de decir de la farmacia, lo desconozco, pero creo, o una de dos, o te han mentido, o no es así. Sí que ha habido desabastecimiento de ciertos yo no he hablado de eso. Pediátricos, te lo digo yo. No me refiero al desabastecimiento. Antibiótico pediátrico. Me refiero al tope de precios. El Estado no ha intervenido, que yo tenga conocimiento, y estoy muy vinculado con ese tema, y no ha intervenido para limitar el precio de los productos farmacéuticos. Otra cosa que me puedas decir es que el Estado recomiende... ¿Pero qué esperas si pagábamos el IVA de las mascarillas cuando en el resto de Europa no se pagaba? Por ejemplo, en plena pandemia. Ese es otro tema. El tema de las mascarillas y el uso fraudulento de los consumos. Sí, pero en materia impositiva sí que también tiene su reflejo. No, pero yo me refiero a lo que estaba diciendo del límite. Cuando eran obligatorias, lo que está diciendo Jesús del límite en los precios de ciertos productos farmacéuticos. Ahora, que tú me digas a mí que hay desabastecimiento, bueno, claro, pues eso. Pero eso. A la hora de vender la farmacéutica a España, España le dice: este es el precio máximo que te voy a pagar. Entonces la farmacéutica dice: bueno, lo vendo a otro. Eso es lo que ha hecho el Estado. Nos estamos metiendo en un tema muy concreto. Es como cuando se habla de cuando se gobierna verdaderamente para controlar, como se debería de, como he dicho al principio, se debería estar controlando la inflación, o cuando se gobierna a golpe de titular, ¿vale? Y quiero poner un ejemplo. Ahora, a bombo y platillo se está anunciando por todos sitios la ayuda de 200 euros de la agencia tributaria. Pones cualquier aplicación de música, cualquiera, y te salta el anuncio. Solicita la ayuda de 200 euros. Solicita ayuda de 200 cultural, euros. ¿te refieres? No la puede solicitar casi nadie. Eso es lo que voy. Ya tengas una propiedad patrimonio de 75.000 euros, ya no puedes pedirla. Si tienes un piso, tu vivienda habitual no va a valer 75.000 euros, ya no puedes pedirla. Ingresos brutos de 27.000 euros, ya no puedes pedirla. Vamos a ver, hay autónomos verdaderamente pasándolos fatal, muy mal, y bueno, brutos no vas a ingresar 27.000 euros en un año, evidentemente sí, pero eso no quiere decir que esté dando pérdidas, y no puedes pedir una simple ayuda de 200 euros. Es un simple titular que no tiene ningún tipo de calado, que no ayuda a nadie, y eso son medidas, eso es otro tema. Que eso es tirar el dinero. Eso es otro tema. Yo estaba hablando de la limitación del precio. La situación del libre mercado que existe en este país en este momento te impide que tú puedas intervenir sobre algunos precios. De hecho,
el problema de los precios del gas, de la electricidad. Yo diría que a ver, yo un poco por tratar de resumir lo que estoy diciendo, yo creo que se han hecho cosas bien y cosas mal, está claro. Y cosas que se podrían haber hecho de otra manera. Por ejemplo, lo de reducir los 20 céntimos de la gasolina. Pues eso podríamos haberlo hecho de otra manera. Se decidió subvencionar al consumidor, pero no tocar el perfil del impuesto. ¿Qué se consiguió con eso? Pues que el Estado siguiera cobrando, o sea, beneficiándose muchísimo de la subida del combustible. De hecho, ha ingresado en las arcas mucho más dinero del que tenía previsto. Y al tiempo, pues hemos sido nosotros los que hemos visto reducida la cantidad, porque eran 20 céntimos siempre, pero el porcentaje era superior en muchos casos. Con lo cual ha habido un beneficio a quitar los impuestos de hidrocarburos. Es decir, se podrían haber hecho cosas. De cualquiera de las dos medidas, la situación ha sido buena, o sea, la medida finalmente ha sido buena, no nos engañemos, para el consumidor, y ha reducido bastante la inflación en su momento. Eso en ese momento aliviaba, cuando tú vas a echar dinero, vas a echar gasolina y vas con un dinero limitado, muchos momentos te alivia, pese a que eso que tú dices lleva razón. Claro, que lo que te quiero decir es que en muchos momentos estuvimos dándole céntimos también al Estado, además de los 20. Claro. Además de los 20 que nos quitaban, eran mucho más de 20. En otros momentos no salía a cuenta, al final le ha salido a cuenta al gobierno. Ese ejemplo te lo traslado a los pensionistas cuando cobran una pensión y siguen pagando el impuesto de rendimiento de trabajo personal. ¿Cómo es eso? Pero yo te digo que en general no los veo mal. ¿Qué necesitaría ahora? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que ahora es el momento de incidir más en intervenir de alguna manera, aunque sea publicitariamente, como se hace con las medidas, el tema de los márgenes. Porque realmente mucho de lo que está pasando ahora en la subyacente pues no se entiende económicamente, porque si ha vuelto los precios, en muchos casos, en la energía, a una situación inicial, ¿por qué demonios no vuelve o se frena? Tiene una botella de aceite que está acumulado en producción desde el año pasado, porque si todo el encarecimiento lo ha tenido fundamentalmente por el plástico y por el transporte, si el transporte ahora ha bajado el precio, tú cuando vas a echar a la gasolinera echas al mismo precio o más bajo, y acuérdate, más bajo que en marzo del año pasado o en febrero, ¿por qué la botella de aceite no vuelve atrás? Pues porque hay un problema de márgenes, porque hay gente que se lo está llevando. Y esto hay que incidir en ello ahora, es el momento. Lo siento mucho por los productores, por muchos agricultores, pero ahora es un momento en el que están recaudando, igual que el Estado lo hizo en su momento. Los agricultores son los que menos culpa tienen. Sí, los distribuidores. Sí, pero fundamentalmente los distribuidores. Mercadona hace nada estaba diciendo que llevaba beneficios. Claro, lo había reconocido, que si no hubiera sido un desastre. Es normal, pero a lo mejor en la distribuidora se puede reducir un poco los márgenes, porque estamos hablando de porcentajes y ahora el dinero es menor. Y cuidado con las actuaciones lineales, que aquí, por norma, todo es lineal. Pero es que hay gente, como bien decías, que tiene unas necesidades. ¿Por qué se plantea un bono cultural o un bono joven y se ponen unos límites para beneficiarse? Lógicamente, me parece legítimo. Otra cosa diferente es que entres en la cuantía. En la cuantía me refiero de ingresos. Pero, hombre, que tú a la banca le pongas un impuesto, porque si estamos pagando un 20 y tantos % un trabajador normal a un pensionista que tiene una pensión determinada, hombre, que una empresa bancaria o de otro tipo, de ese nivel, esté pagando el 1% porque ya se acogen a la SICAV y a otros sistemas para no pagar impuestos, pues me parece que el Estado tiene la obligación de intervenir para obtener beneficios que después repercutan en la mayoría de la ciudadanía. Recta final del programa, vamos a ir con los titulares. Titulares sumarísimos, tienen que ser muy cortitos porque bueno, hemos consumido gran parte del programa. Empezamos por allí, Víctor, sobre ambas cuestiones, una la que tú quieras. Me imagino que te quieres centrar en la economía, que es lo tuyo. Sí, de la primera solo decir que se pueden hacer cosas y que ojalá este ayuntamiento o el próximo que tenga que venir, que está ahí por venir, efectivamente se remangue y evitemos situaciones a previo futuro, a unos años, como las de la Cañada Real en Madrid, que podrían ser en origen situaciones similares a las que estamos planteando. Y creo que tiene mucho que decir el Ayuntamiento de Albacete, y en el caso de Albacete. Respecto al IPC, bueno, creo que lo que podemos decir ahora es que se está frenando, que sí que el efecto energético ha pasado, de momento, si todo esto no va, cuidado que hay una guerra en Europa, y cuidado que esa guerra está pronosticada, que al menos le queda un año de vida, desgraciadamente, entonces cuidado con todo eso, pero afortunadamente parece que la situación energética ha empezado a ser mejor.
nos quedamos ahí. La otra no. Ahora que ya no necesitamos la calefacción. La otra, sí. Además hemos tenido, cuidado, es que eso ha sido otra cosa. Es que pero el invierno ha sido muy bueno de cara a la inflación en toda Europa. Si el invierno hubiera sido mucho más frío, habríamos tenido graves problemas, seguro. Era todo que los mercados estaban anticipando, ¿no? Entonces ahora, bueno, la situación es de subyacente y creo que sí que se puede hacer algo vía competencia, vía comparación, vía precios, exposición de precios, precios recomendados, etcétera. Sin intervenir, sí que al consumidor se le puede dar mucha más información para que sea él el que fuerce más competencia. Por ejemplo, yo soy de los que para echar gasoil, antes de echar me miro el comparing en internet y veo en las gasolineras dónde está al mismo valor, a la misma marca, dónde está la más barata y voy a echar ahí. Yo he hecho eso este año, eso me ha quedado. Pues igual que se hace con la gasolina, se puede hacer con los huevos, con el pan. Si esas situaciones están en la red, es muy fácil de ponerlas y poner precios recomendados para forzar de alguna manera, vía consumo, vía demanda, el que se ajusten los precios que se tienen que ajustar ahora, que son los de la cesta de la compra, que siguen al alza, desgraciadamente. Rápidamente, Antonio. Sobre el tema de la migración en Albacete se debe de poner soluciones, se puede hacer un plan de trabajo, se puede hacer un plan de acción y en el cual se evite que familias, que niños estén viviendo en la situación que están viviendo precariamente. Se puede hacer porque no haya gente durmiendo en la calle y imágenes, como hemos visto y habéis puesto durante el programa, que bueno, pues se te quedarán más solos, no se puede consentir. Por otro lado, hablando de la inflación, pues como he dicho antes, se debe trabajar por controlar y por disminuir esas familias vulnerables y esas familias que entran en riesgo de exclusión social, que cada vez son más y se debe de hacer por todo lo contrario, por medidas que calen, que verdaderamente lleguen al ciudadano y lleguen a esas familias tan necesitadas que deben de ser lo primero. Por este lado, Pepe. Respecto a los asentamientos, creo que el movimiento vecinal, la Federación de Vecinos, el Consejo Social ayer puso de manifiesto la necesidad, la obligatoriedad del mandato de indicarle al Ayuntamiento la necesidad urgente de resolver el problema de la mano, sin electoralismos y sin posicionamientos encontrados. Creo que además el acuerdo del Pleno lo ha manifestado expresamente. Por tanto, yo creo que al margen de las elecciones, creo que es el momento de que se pueda llevar a cabo una actuación de ese tipo que permita, dentro de sus ámbitos de competencias, y sus competencias pueden ser muchas si se quiere, llevar a cabo actuación que permita resolver el problema de los inmigrantes temporeros, apostando un poco con la colaboración de las empresas que les contratan, pero también de los asentamientos permanentes, que insisto, parece que no hablamos nada más que ahora de los temporeros, pero es un problema muy grave. Y decía lo que decía anteriormente, no da votos, pero sí puede quitar votos porque hay barrios afectados que al final se cabrean y mucho, y con razón. Y respecto al IPC, respecto al tema al segundo tema, creo que la clave es lo que decía Víctor, creo que puesto que lo único que podemos es percibir, porque los consumidores, los usuarios, lo que podemos es percibir, las cifras, los porcentajes se nos escapan y lo único que podemos es percibirlo. Y si parece que tanto la situación climatológica y como consecuencia de ello la energética puede permitir pues que esto se pueda estancar, pues vamos a lanzar un mensaje de optimismo con objeto de que la gente pueda tranquilizarse y que, bueno, dentro de las limitaciones y de las dificultades que ya tenemos, porque no contribuimos, el hecho de que magnifiquemos más que el IPC es muy grande o que se ha producido una subida de precios importante, si la realidad poco a poco va reconduciéndose a la baja, pues vamos a lanzar un mensaje de tranquilidad para ver si es posible que pues en el tiempo que lo permita la propia situación económica, esa situación mejore. Jesús. Bueno, pues yo del tema de los temporeros he oído que se va a gastar una considerable cantidad de dinero, un presupuesto considerable, en hacer una ciudad para los animales y las mascotas. Y yo creo que si esa idea es real, que la van a llevar a cabo, pues a lo mejor la inversión pasaba por ser más eficaz en hacer algo así, pero para los temporeros. Y referente al IPC, porque está claro, o sea, vamos a ver la inflación, sigo pensando que la intervención del Estado en los precios tiene que ser bajando la fiscalidad. Si quieren que los alimentos bajen, retira el IVA de los alimentos más esenciales y ponlo al alcance de la gente. Lo que está claro es que de alguna manera hay que hacer que el dinero que ingresa en los bolsillos de los españoles pues tenga la validez que tenía estos años de atrás. Y poco más se puede decir, porque la intervención ya
es mi opinión, tengo claro que la intervención de los precios ocasiona situaciones de ese tipo. El mercado yo creo que se regularía él solo, la oferta y la demanda es más que suficiente para regularse, e intervenir en él, y además con ese montón de asesores que tiene que tener el gobierno devanándose los sesos para ver cómo sacan rédito electoral de cada ocurrencia, pues creo que eso es lo que les motiva, y desgraciadamente es una pena, porque la motivación debería de ser otra. La motivación debería de ser pues, que el bienestar de la gente, sean ciudadanos españoles, sean inmigrantes, y no debe haber otra. Pero sin embargo la motivación es, de cada propuesta que se inventan, obtener rédito en votos, y no hay otro objetivo. Pues aquí lo dejamos, nos quedamos sin tiempo. Gracias a todos, como siempre, por visitar Visión 6 Televisión. Gracias también a ustedes por estar ahí. Saben que bueno, la semana que viene pues es Semana Santa, hacemos un pequeño paroncillo, unas pequeñas vacaciones. Me imagino que muchos de vosotros tenéis planes, ¿no? Alguna torrija caerá también, ¿no? Que nos relajemos y cojamos panecillos en dulce, como dicen por ahí. Y rollos fritos. Y bacalao. Coger fuerzas, porque después de la Semana Santa, bueno, se avecina tormenta política y bueno, pues tenemos que estar armados de fuerzas, bueno, pues de cara a las elecciones municipales y autonómicas. Aquí lo dejamos. Gracias siempre por su confianza, por estar al otro lado de la pantalla. Que tengan una feliz Semana Santa y aquí regresamos dentro de 2 jueves. Adiós. Buenas noches.